Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La presente ley es de orden público. Tiene por objeto prever lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Son objetivos de la presente ley proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, ininteligible, relevante e integral. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto. Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano mediante iniciativas de gobierno abierto que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia. Proveer y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y esta ley es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, o bien como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta ley, se entenderá por Comité de Transparencia, órgano colegiado al que hace referencia el artículo 64 de esta ley. Consejero, cada uno de los integrantes del Consejo Consultivo. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consulta directa, la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información en la oficina habilitada para tal efecto. Días hábiles. Pleno, la instancia del Instituto en la que los comisionados del mismo ejercen de manera colegiada las facultades conferidas a ellos en términos de la presente ley y demás disposiciones constitucionales y legales aplicables. Publicación, la divulgación, difusión y socialización de la información por cualquier medio, incluidos los impresos, electrónicos, sonoros y visuales. La presente ley es de observancia obligatoria para los sujetos obligados y deberá aplicarse e interpretarse atendiendo a los principios, definiciones, objetivos, bases generales y procedimientos señalados en la Ley General. En la aplicación e interpretación de la presente ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales en materia de transparencia. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente ley, los sujetos obligados y el Instituto deberán atender a los principios señalados en los artículos 8 a 22 de la Ley General según corresponda. Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la legislación federal en su conjunto deberán interpretarse armónicamente con la Ley General, atendiendo al principio por persona. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán de manera supletoria
y en el siguiente orden de prelación las disposiciones de la Ley General y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales a los que el Estado mexicano se aparta. Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa por el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos. De los sujetos obligados. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obren en su poder, los citados en el artículo 1 de la presente ley. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General y la presente ley, y podrán ser acreedores de las sanciones y medidas de apremio establecidas en las mismas. Para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, los sujetos obligados deberán cumplir según corresponda de acuerdo a su naturaleza con las siguientes obligaciones. 1. Contar con los comités de transparencia, las unidades de transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo con la normativa interna. Designar a las unidades de transparencia titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia. 3. Proporcionar capacitación continua y especialización del personal que forme parte de los comités de transparencia y unidades de transparencia. 4. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental conforme a la normatividad aplicable. 5. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles. 6. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. 7. Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia en los términos que éste determine. 8. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de transparencia y acceso a la información realice el Instituto y el Sistema Nacional. 9. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho al acceso a la información y la accesibilidad a estos. 10. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto en ejercicio de las facultades legales respectivas. 11. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia. 12. Difundir proactivamente información de interés público. 13. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarlas a entregar las respuestas o solicitudes de información en lengua indígena, braille o cualquier otro ajuste razonable con el formato accesible correspondiente en la forma más eficiente. 14. Promover la digitalización de la información en su posesión y la utilización de las tecnologías de la información y comunicación de conformidad con las políticas que al efecto establezca el Sistema Nacional. 15. Dar atención a las recomendaciones del Instituto. 16. Las demás que resulten de la Ley General y demás normatividad aplicable. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de las facultades, competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los sujetos obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe fundar y motivar la respuesta en función a las causas que motiven la inexistencia. Los fideicomisos y fondos públicos considerados entidades paraestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General y en esta ley por sí mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia, en el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y por lo tanto no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación. Las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad cumplirán con las obligaciones de transparencia que determine el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 2 del título 3 de la presente ley. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta
sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. Los sujetos obligados buscarán en todo momento que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y en relación a estos deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la ley de la materia y en la ley general. Información clasificada. De la clasificación de la información. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente título. En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados observarán, además de lo establecido en el título sexto de la Ley General, las disposiciones de la presente ley. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente ley. Los sujetos obligados deberán aplicar de forma restrictiva y limitada las excepciones al derecho de acceso a la información previstas en el presente título y deberán acreditar su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes, de conformidad con lo establecido en la Ley General. No podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. La clasificación de información reservada se realiza conforme al análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba la solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución de autoridad competente, se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General y en esta ley. Los documentos clasificados como reservados serán desclasificados cuando 1. Se extingan las causas que dieron origen a la clasificación. 2. Expire el plazo de clasificación. 3. Exista resolución de una autoridad competente que determina que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información. 4. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación de conformidad con lo señalado en el presente título. 5. Se trata de información de esta relacionada con violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. La información clasificada como reservada, según el artículo 110 de esta ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 5 años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento. Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de 5 años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación mediante la aplicación de una prueba de daño. Para los casos previstos en la fracción segunda de este artículo, cuando se trate de información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, o bien se refiere a las circunstancias expuestas en la fracción cuarta del artículo 110 de esta ley, y que, a juicio de un sujeto obligado, sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información, el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con 3 meses de anticipación al vencimiento del periodo. Al clasificar información con carácter de reservada, es necesario, en todos los casos, fijar un plazo de reserva. Cada área de los sujetos obligados elaborará un índice de los expedientes clasificados por el Comité de Transparencia como reservados, por área responsable de la información y tema. El Comité de Transparencia del sujeto obligado compilará y verificará los índices de los expedientes que haya clasificado e instruirá su publicación. El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos al día siguiente hábil de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el área que generó la información, el nombre del documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.
En ningún caso el índice será considerado como información reservada. En los casos en que se niegue el acceso a la información por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la confirmación de la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir con el caso particular. Se ajusta al supuesto previsto en la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá en todo momento aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto a la reserva. Los sujetos obligados deberán aplicar de manera restrictiva y limitada las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente título y deberán acreditar su procedencia. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos corresponderá a los sujetos obligados. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente título como información clasificada. En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información. La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional para la elaboración de versiones públicas en materia de clasificación de la información reservada y confidencial serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas de la información reservada. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación 1. comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. 2. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales. 3. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho internacional. 4. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país. Pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país. Pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal. 5. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 6. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones. 7. Obstruya la prevención y persecución de los delitos. 8. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 9. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa. 10. Afecte los derechos del debido proceso. 11. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no haya causado estado.
12. Se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. 13. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidas en la ley general y esta ley y no las contravengan, así como las previstas en tratados internacionales. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo a las leyes aplicables. De la información confidencial. Se considera información confidencial las que contienen datos personales concernientes a la persona física identificada o identificable, los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes y a los tratados internacionales. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrá tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios y fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos no podrán clasificar por este supuesto la información relativa al ejercicio de estos como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente ley. Que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos no podrán clasificar por este solo supuesto la información relativa al ejercicio de estos como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevén la Ley General y la presente ley. Que se constituyan como contribuyentes o como autoridades de materia tributaria no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, por la ley tenga el carácter de pública, exista una orden judicial. 4. Por razones de seguridad nacional y salubridad general o para proteger los derechos de terceros se requiera su publicación. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre estos y los sujetos de derecho internacional en términos de los tratados y los acuerdos institucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Para los efectos de la fracción cuarto del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. De las versiones públicas. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas para efectos de atender una solicitud de información deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación en términos de lo que determine el sistema nacional. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma. En las versiones públicas no podrá omitirse la información que constituya obligaciones de transparencia previstas en la presente ley. Del procedimiento de acceso a la información pública. Del procedimiento de acceso a la información. Para efectos de la recepción, trámite, entrega y procedimientos previstos para las solicitudes de acceso a la información pública, será aplicable, además de lo dispuesto en el capítulo primero del título séptimo de la Ley General, lo establecido en el presente capítulo. Las unidades de transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información mediante solicitudes de información y deberá apoyarla el solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente título.
Cualquier persona por sí misma o a través de su representante podrá presentar una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia a través de la Plataforma Nacional en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que las solicitudes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. Para presentar una solicitud no se podrá exigir mayores requisitos que los siguientes. 1. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante. 2. Domicilio o medio para recibir notificaciones. 3. La descripción de la información solicitada. 4. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización. La modalidad en que se prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal siempre y cuando para los fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas, o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la Ley General y la presente ley. La información de las fracciones 1 y 4 de este artículo será proporcionada por el solicitante de manera opcional y en ningún caso podrá ser requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. En el caso de solicitudes recibidas en otros medios en los que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o en su defecto no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estratos en la oficina de la Unidad de Transparencia. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta ley empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen. De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posición implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. En todo caso, se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado, o que en su caso aporte el solicitante. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de 5 días contados a partir de la representación de la solicitud para que en un término de hasta 10 días indique otros elementos o corrija los datos proporcionados, o bien precise uno o varios requerimientos de información. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 135 de la presente ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desalojo en parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional. La solicitud se tendrá por no presentada cuando las solicitudes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud, por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento. Las unidades de transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de transparencia orientará al particular sobre los posibles sujetos obligados competentes. Si la solicitud es presentada ante un área distinta a la unidad de transparencia, aquella tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física de la unidad de transparencia.
En ningún caso, la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni requerirá demostrar interés alguno. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste de entre ellos aquellos formatos existentes conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre, así lo permita. En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos, se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos. Cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados dentro del ámbito de su aplicación para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante dentro de los 3 días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto a la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme a lo que señala el párrafo anterior. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le dará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 5 días. En caso de que el solicitante requiera la información en un formato electrónico específico o consista en bases de datos, los sujetos obligados deberán entregarla en el mismo o en el que originalmente se encuentre, privilegiando su entrega en formatos abiertos, salvo que exista impedimento justificado. Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen en todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. La unidad de transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 20 días, contados a partir del día siguiente de la presentación de aquella. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer una u otra modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. La elaboración de versiones públicas cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo procederá una vez que se acredite el pago respectivo. Ante la falta de respuesta de una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. La información deberá entregarse siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de las cuotas de reproducción correspondientes. La unidad de transparencia tendrá disponible la información solicitada durante un plazo mínimo de 60 días, contados a partir de que el solicitante hubiera realizado en su caso el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a 30 días. Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en que se produjo la información. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información requerida deben ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el capítulo 1 del título séptimo de la Ley General, atendiendo además las siguientes disposiciones.
El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que se funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para confirmar la clasificación, modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en un plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 135 de la presente ley. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, será aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en el capítulo 1 del título séptimo de la Ley General y lo establecido en este artículo. 1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información. 2. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento. 3. Ordenará siempre que sea materialmente posible que se genere o reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación exponga de forma fundada y motivada las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, o que la documentación de que se trate haya sido objeto de baja documental en términos de las disposiciones aplicables en materia de archivos, lo cual notificará al solicitante a través de la unidad de transparencia. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto a quien, en su caso, deba iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad y los sindicatos serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la información. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo en su caso la información entregada, serán públicas. Asimismo, las áreas deberán poner a disposición del público esta información en la medida de lo posible a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Del recurso de revisión ante el Instituto. La presentación, desahogo, resolución y demás procedimientos relacionados con el recurso de revisión ante el Instituto se desarrollarán conforme a lo establecido en el capítulo 1 del título octavo de la Ley General y a las disposiciones de este capítulo. El solicitante podrá interponer por sí mismo o a través de su representante de manera directa por escrito, por correo, con porte pagado o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la unidad de transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta o del vencimiento del plazo para su notificación. Deberá preverse mecanismos accesibles para personas con discapacidad. Para el caso de personas que posean algún tipo de discapacidad que les dificulte la comunicación clara y precisa o de personas que sean hablantes de lengua indígena, se procurará proporcionarles gratuitamente un traductor o intérprete. En el caso de que el recurso se interponga ante la unidad de transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar el día siguiente de haberla recibido. Asimismo, cuando el recurso sea presentado por una persona con discapacidad ante la unidad de transparencia, dicha circunstancia deberá ser notificada al organismo garante para que determine mediante acuerdo los ajustes razonables que garanticen la tutela efectiva del derecho de acceso a la información. El recurso de revisión procederá en contra de 1. La clasificación de la información. 2. La declaración de inexistencia de la información. 3. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado. 4. La entrega de información incompleta. 5. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado. 6. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley. 7. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado.
8. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y o no accesible para el solicitante. 9. Los costos o tiempos de entrega de la información. 10. La falta de trámite a una solicitud. 11. La negativa a permitir la consulta directa de la información. 12. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación de la respuesta. La orientación de un trámite específico. La respuesta que dan los sujetos obligados deriva de una resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en la fracción 3, 6, 8, 9, 10 y 11, es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta mediante el recurso de revisión ante el Instituto. El recurso de revisión deberá contener el sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud, el nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones, el número de folio de respuesta de la solicitud de acceso, la fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta, el acto que se recurre, las razones o motivos de inconformidad, la copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto. En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesta. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de 5 días contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplirse, desechará el recurso de revisión. La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. En los casos que no se proporciona un domicilio o medio para recibir notificaciones o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se realizará por estratos del Instituto. No podrá prevenirse por el nombre o los datos de la personalidad que proporcione el solicitante. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de 40 días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos de la presente ley, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de 20 días. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar de manera oral o escrita los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. Cuando en el recurso de revisión se señale como agravio la omisión por parte del sujeto obligado de responder a una solicitud de acceso y el recurso se resuelva de manera favorable para el recurrente, el sujeto obligado deberá darle acceso a la información en un periodo no mayor a 10 días hábiles, en cuyo caso se hará sin que se requiera del pago correspondiente de derechos por su reproducción, siempre que la resolución esté firme, la entrega sea en el formato requerido originalmente y no se trate de copias certificadas. En todo momento, los comisionados deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. Tratándose de la información a que se refiere el último párrafo del artículo 101 de la Ley General, los sujetos obligados deberán dar acceso a los comisionados a dicha información mediante la exhibición de la documentación relacionada en las oficinas de los propios sujetos obligados. La información reservada o confidencial, que en su caso sea consultada por los comisionados por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con este carácter y no deberá estar disponible en el expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la clasificación de dicha información, y continuará bajo el resguardo del sujeto obligado en que originalmente se encontraba o cuando se requiera por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad cuando exista una colisión de derechos
derechos. Para estos efectos se entenderá por idoneidad la legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro a fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido. Necesidad, la falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información para satisfacer el interés público. Proporcionalidad, el equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que pudiera causar a la población. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente. Interpuesto el recurso de revisión, el presidente del Instituto lo turnará al comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento, dentro del plazo de 5 días contados a partir del día siguiente de su presentación. Admitido el recurso de revisión, el comisionado ponente deberá integrar un expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que en un plazo máximo de 7 días manifiesten lo que a su derecho convenga. De considerarse improcedente el recurso, el comisionado que conozca del mismo deberá desecharlo mediante acuerdo fundado y motivado, dentro de un plazo máximo de 5 días. Contados a partir de la conclusión del plazo otorgado a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, debiendo notificarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la emisión del acuerdo. En caso de existir tercero interesado, se le hará la notificación para que, en un plazo mencionado en la fracción anterior, acredite su carácter, alegue lo que a su derecho convenga y aporte de pruebas que estime pertinente. Dentro del plazo mencionado en la fracción 2 del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. Se recibirán aquellas pruebas que resulten supervivientes por las partes, mismo que sean tomados en cuenta siempre y cuando no se haya dictado la resolución. El comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión. Asimismo, a solicitud de los sujetos obligados o los recurrentes, lo recibirá en audiencia, a efecto de allegarse a mayores elementos de convicción que le permitan valorar los puntos controvertidos objetos del recurso de revisión. Concluido el plazo señalado en la fracción 2 del presente artículo, el comisionado ponente procederá a decretar el cierre de la instrucción. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de la instrucción. Decretado el cierre de la instrucción, el expediente pasará a resolución en un plazo que no podrá exceder de 20 días. Las resoluciones del Instituto podrán desechar o sobreseer el recurso, confirmar la respuesta del sujeto obligado, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. Las resoluciones establecerán en su caso los plazos y términos para el cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de 10 días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrá ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera. En las resoluciones, el Instituto podrá señalarle a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia, de conformidad con el capítulo 2 del título quinto, denominado de las obligaciones de transparencia comunes, de la Ley General, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones a más tardar al tercer día siguiente de su aprobación. Los sujetos obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a 3 días. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas de esta ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. El recurso será desechado por improcedente cuando sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 147 de la presente ley.
se esté estimando ante el Poder Judicial aquel recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 150 de la presente ley. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 148 de la presente ley. Se impugne la veracidad de la información proporcionada. Se trate de una consulta. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión únicamente respecto a los nuevos contenidos. El recurso será sobreseído en todo o en parte cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos. El recurrente se desista expresamente del recurso. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, que se disuelvan. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos presentes. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables por los sujetos obligados. Únicamente el consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto puedan poner en peligro la seguridad nacional. La tramitación de este recurso se hará en los términos que establecen el capítulo cuarto denominado del recurso de revisión en materia de seguridad nacional del título octavo de la Ley General. Los tribunales tendrán acceso a la información clasificada cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con este carácter y no estará disponible en el expediente judicial. El acceso se dará de conformidad con los protocolos previamente establecidos para la protección y resguardo de la información por parte de los sujetos obligados. Los particulares podrán impugnar las determinaciones y resoluciones del Instituto ante el Poder Judicial de la Federación. Del cumplimiento de las resoluciones del Instituto. Los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a las resoluciones del Instituto conforme a lo establecido en el capítulo sexto del título octavo de la Ley General y las disposiciones siguientes. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a estos sobre su cumplimiento. Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación al plazo para el cumplimiento de la resolución. Dicha solicitud deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 3 días del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los 5 días siguientes. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimiento de la resolución y publicar en la Plataforma Nacional la información con la que se atendió a la misma. El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar el día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que dentro de los 5 días siguientes manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde al ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera. El Instituto deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 5 días sobre todas las causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. Si el Instituto considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento, y si ordenara el Instituto del expediente el caso contrario, el Instituto emitirá un acuerdo de incumplimiento. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento para el efecto de que en un plazo no mayor de 5 días se dé cumplimiento a la resolución. Determinará las medidas de apremio o sanciones según corresponda que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse de conformidad con lo señalado en el siguiente título. Medidas de apremio y sanciones. De las medidas de apremio, el Instituto, en el ámbito de su competencia, podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, al menos las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones. Amonestación pública. Multa de 150 hasta 1.500 veces la unidad de medida y actualización.
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia del Instituto y considerados en las evaluaciones que realice éste. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 186 de esta ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Para calificar las medidas de apremio establecidas en el presente capítulo, el Instituto deberá considerar la gravedad de la falta del sujeto obligado determinada por elementos tales como el daño causado, los indicios de intencionalidad, la duración del incumplimiento de las determinaciones del Instituto y la afectación del ejercicio de sus atribuciones, la condición económica del infractor, la reincidencia. El Instituto establecerá mediante lineamientos de carácter general las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de la falta de observancia a sus determinaciones y de la notificación y ejecución de las medidas de apremio que apliquen e implementen conforme a los elementos desarrollados en este capítulo. El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en la plataforma nacional y considerado en las evaluaciones que realice el Instituto. En caso de reincidencia, el Instituto podrá imponer una multa equivalente hasta el doble del que hubiera determinado por el Instituto. Se considera reincidente al que, incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza. Las medidas de apremio deberán aplicarse e implementarse en un máximo de 15 días, contados a partir de que sea notificada la medida de apremio al infractor. La amonestación pública será impuesta y ejecutada por el Instituto, a excepción de cuando se trate de servidores públicos, en cuyo caso será ejecutada por el superior jerárquico inmediato del infractor con que se relacione. El Instituto podrá requerir al infractor la información necesaria para determinar su condición económica. Apercibido de que el caso de no proporcionar la misma, las multas se cuantificarán en base a los elementos que se tengan a disposición, entendidos como los que se encuentren en los registros públicos, los que contengan medios de información o sus propias páginas de Internet, y en general cualquiera que evidencie su condición, quedando facultado al Instituto para requerir aquella documentación que se considere indispensable para tal efecto a las autoridades competentes. Será supletorio a los mecanismos de notificación y ejecución de medidas de apremio lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el capítulo no se cumple con la determinación del Instituto, se requerirá el cumplimiento del superior jerárquico para que en un plazo de 5 días lo instruya a cumplir sin demora en los casos en que fuera aplicable. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en este capítulo. Transcurrido el plazo sin que haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que correspondan. Las medidas de apremio a que se refiere el presente capítulo deberán ser impuestas y ejecutadas por el Instituto, con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas y los convenios que al efecto sean celebrados. Las multas que fije el Instituto se harán efectivas por el Servicio de Administración Tributaria, a través de los procedimientos de las leyes establezcan. En contra de la imposición de multas derivadas de la ejecución de medidas de apremio, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y es independiente del procedimiento sancionador que en su caso se implemente al infractor. De las sanciones. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente ley, de conformidad con el capítulo 2 del título 9 de la Ley General, las siguientes conductas. 1. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable. 3. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente ley. 5. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o la entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en la solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en la ley. 6. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos de la presente ley.
10. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho. El apercibimiento por única ocasión para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera inmediata. Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación en los términos previstos de esta ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará multa de 150 a 250 veces la unidad de medida y actualización. 2. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes de materia de acceso a la información, o bien al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente ley. 4. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente sin causa legítima conforme a las facultades correspondientes la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de los servidores públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. 7. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado debe generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. 8. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos. 9. No documentar con dolo o negligencia el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad de conformidad con la normatividad aplicable. Multa de 250 a 800 veces la unidad de medida y actualización. 11. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial. 12. Clasificar como reservada con dolo o negligencia la información sin que se cumplan las características señaladas en la presente ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del Instituto que haya quedado firme. 13. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que dieron origen ya no exista o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine que existe causa de interés público que persiste y no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia. 14. No atender los requerimientos establecidos en la presente ley emitidos por el Instituto. 15. No atacar las resoluciones emitidas por el Instituto en ejercicio de sus funciones. Multa de 800 a 1.500 veces la unidad de medida y actualización. Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la violación o lo dispuesto en este artículo son independientes a las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos. Dichas responsabilidades se determinarán en forma autónoma a través de los procedimientos previstos en la ley aplicables y las sanciones que en su caso se impongan por las autoridades competentes también se ejecutarán de manera independiente. El Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de la ley general o de esta ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes a las autoridades correspondientes en los términos de las leyes aplicables. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista al Instituto Nacional Electoral para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con estos, cuando sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad del servidor público, el Instituto deberá remitir al órgano interno de control de la autoridad competente la documentación necesaria con todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa. El órgano interno de control o Tribunal de Justicia Administrativa compete que conozcan del asunto, deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su caso de la ejecución de la sanción del Instituto, a efectuar sustanciar el procedimiento citado en el artículo que antecede. El Instituto deberá elaborar una denuncia dirigida a la Contraloría, órgano interno de control o equivalente, con la descripción precisa de los actos u omisiones que a su consideración repercuten en la adecuada aplicación de la presente ley.
y que pudieran constituir una posible responsabilidad. Asimismo, deberá elaborar un expediente que contenga todos aquellos elementos de prueba que considere pertinentes para sustentar la existencia de la posible responsabilidad. Para tal efecto, se deberá acreditar el nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las pruebas presentadas. La denuncia y el expediente deberán remitirse a la Contraloría, órgano interno de control, o equivalente dentro de los 15 días siguientes a partir de que el Instituto tenga conocimiento de los hechos. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, el Instituto será la autoridad facultada para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a la ley general y esta ley. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito, el Instituto respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos federales o causen actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda cumplir con las obligaciones de transparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.